Estado como institución. Para abordar el siguiente tema, vamos a ver los textos de Abal Medina y de Badía. ¿Qué tema vemos y por qué lo vemos? Vamos a abordar el concepto general de Estado. Para entender por qué existen, cómo es y qué funciones lleva adelante el Estado, es necesario entender cómo funciona nuestra sociedad. En términos generales, llamaremos a nuestras sociedades democracias capitalistas. Esto significa que las relaciones económicas son capitalistas, cuyo eje estructurante es la propiedad privada y se materializan a través del intercambio en el marco de un mercado, y que las relaciones políticas se resuelven dentro de un sistema de reglas del juego que conocemos como democracia, basándose en el principio de que los ciudadanos poseen todos los mismos derechos. Las democracias capitalistas conllevan una tensión permanente entre los intereses particulares y el interés general. El mercado atiende los intereses particulares, entonces el Estado aparece regulando las relaciones económicas de mercado de modo que atiendan o al menos no perjudiquen el interés general. En el desarrollo histórico de esta tarea es como se van creando las organizaciones del aparato del Estado. Como cualquier otra organización, las organizaciones estatales que forman parte de su aparato son producto del atravesamiento de las instituciones y del desarrollo histórico de una sociedad determinada. Todos estos textos tienen una carga conceptual muy grande. Por ello, tenemos que garantizarnos poder extraer los conceptos claves que mencionamos a continuación. El Estado como estructura institucional y organizacional, la relación del Estado con el gobierno, la sociedad civil, el régimen político, el sistema económico, los elementos constitutivos del Estado y las características específicas del Estado. Para comenzar a desarrollar esta noción general de Estado, vamos a partir del siguiente fragmento sacado del texto de Gustavo Badía. El Estado es una parte de la sociedad, es una estructura política y organizacional que se superpone a la sociedad al mismo tiempo que forma parte de ella. El Estado es una forma particular de ordenamiento político, social y económico, en base a la cual se estructuran las relaciones sociales. El Estado es fruto de un contrato social o de un pacto político que garantiza la legitimidad del gobierno. El Estado también es el aparato organizacional burocrático y legal que garantiza las propiedades de los contratos. Como mencionamos, desde su arista institucional, el Estado es una forma de ordenamiento social, económico y político. Vamos a comenzar explicando por qué el Estado es un sistema institucional social. Desde la perspectiva neoinstitucionalista, el Estado es un aparato institucional, en el que se condensan las reglas del juego básicas que organizan la sociedad, incluidas las que definen el lugar y el rol del Estado, y que usualmente se asimilan con el derecho, desde la Constitución hasta las leyes y otras normas de menor rango. El Estado está adicionalmente constituido por un gran conjunto de leyes que regula toda la sociedad. Incluye un sistema constitucional legal que regula la población existente en el territorio bajo su jurisdicción. El Estado es el resultado político e institucional de un contrato social, a través del cual los hombres ceden una parte de su libertad a ese Estado, para que el mismo pueda mantener el orden o garantizar los derechos de propiedad y la ejecución de los contratos. El Estado es una consecuencia de una lógica deductiva, de una necesidad de orden. El Estado también es una consecuencia de una lógica histórica inductiva, del desarrollo de la sociedad y la división de clases que trae intereses contrapuestos. Es el producto de un largo proceso histórico en el que los intereses de clase son fundamentales. El Estado es el espacio donde se desenvuelven los conflictos sociales. A medida que avanza la democracia, las clases dominantes son forzadas a hacer concesiones a las clases dominadas. El Estado es transformado en un proveedor de beneficios sociales, lo que atenúa y al mismo tiempo legitima las relaciones de democracia. Ahora, si bien parece haber un acuerdo general sobre la definición de Estado, cuando se trata de definir su rol social, comienzan a haber diferencias. Algunos consideran que debería limitarse a garantizar los derechos civiles y dejar que la mano invisible del mercado se haga cargo del resto. Otros, una herramienta de opresión de una clase sobre otra, que solo puede cambiarse a través de una revolución violenta. Y otros lo consideran un escenario de disputa del poder, donde se sintetizan intereses varios, que el gobierno articula actuando en favor de unos o de otros. En cualquier caso, ¿se puede considerar al Estado como una estructura estática o sufre modificaciones con el tiempo?
que siempre es una construcción histórica, es decir, el Estado depende de las correlaciones de fuerza que existen en cada momento de la historia entre las distintas clases sociales. Vamos a ver ahora el Estado como un sistema institucional político, es decir, la parte de ordenamiento político del Estado. Para ello vamos a definir brevemente lo que es un régimen político. Es una estructura organizativa del poder político, con sus instituciones, sus normas y sus dirigentes. Es la gestión de los asuntos públicos y la toma de decisiones orientada de manera ideológica. Por ejemplo, el Estado democrático, liberal o burocrático. Nosotros dijimos que tenemos un régimen político democrático. El Estado tendrá un régimen democrático cuando el gobierno que lo dirija, además de poseer legitimidad, o sea, el apoyo de la sociedad civil, estuviera sometido a reglas procedimentales que definen la democracia, particularmente la libertad de expresión y la existencia de elecciones libres. Su acción es siempre el resultado de la representación de intereses en conflicto, intereses que se agregan de diferente manera y por razones diversas, como lo económico, lo religioso, lo político, etc. Se desenvuelve un proceso dialéctico entre la sociedad civil y el Estado, uno controlando al otro y viceversa. El puente formal entre la sociedad civil y el Estado está representado en las sociedades modernas por los procedimientos democráticos electorales y por la existencia del Parlamento y los partidos políticos. El sistema político democrático, la sociedad ejerce un poder sobre el Estado. El poder del Estado deriva entonces teóricamente del pueblo. Para ello también va a conformar políticas públicas, que son procesos políticos que implican, por un lado, la decisión política y la disposición de recursos, y por el otro, el conocimiento administrativo y técnico para implementarlas. Luego de ver al Estado desde su perspectiva política, debemos detenernos y hacer una diferenciación entre términos que, si bien conforman la noción general de Estado, no pueden utilizarse como sinónimos porque estaríamos viendo el concepto de Estado general de una manera parcial. Esos términos son el de gobierno, que es la cúpula política administrativa. Son el conjunto de personas y organismos que gobiernan o dirigen una división política administrativa del Estado. Lo conducen y ejercen el poder político en la sociedad. El Estado-nación, que es el país, se garantiza por tener un territorio claramente delimitado, una población constante, si bien no fija, y un gobierno. La base para la existencia del Estado-nación es la población. En la medida en que ésta se forma por ciudadanos con derechos teóricamente iguales, se constituyen entonces en un pueblo. La sociedad civil está constituida por las clases sociales y los grupos que tienen un acceso diferenciado al poder político efectivo. En la sociedad civil, el pueblo constituido por los ciudadanos se organiza formal e informalmente de las formas más variadas, tales como las clases sociales, las fracciones de clase, los grupos de interés, las asociaciones, etc. De esta forma, pueden afirmarse que la sociedad civil es el pueblo organizado y ponderado de acuerdo con los diferentes pesos políticos de que disponen los grupos sociales en que los ciudadanos están insertos. La sociedad civil está constituida por el pueblo, pero en tanto el pueblo es el conjunto de ciudadanos iguales frente a la ley, y el poder político que cada individuo posee en la sociedad civil es extremadamente variable. Es un objeto, pero tiene un carácter concreto. No es un simple aparato, pero dispone de mecanismos. No es el gobierno, pero lo comprende. Entonces, ¿qué es el Estado? El Estado es algo tiene que garantizar la salud, la educación. Tampoco podría existir el Estado. Para todos. El de Estado es un concepto complejo. Sabemos que es a donde elevamos nuestros reclamos, que es responsable de nuestros derechos y que es a donde van nuestros impuestos. Pero a la hora de explicar cuál es la diferencia entre Estado, gobierno o nación, el asunto se complica. Y nuestra Constitución parece dar su definición por sentada. Entonces, ¿qué es y qué no es el Estado? El Estado es la forma como se organiza una sociedad desde el punto de vista político, económico y social. El Estado actual es una institución
a un conjunto de instituciones complejas que representan el interés común y que es la forma que las sociedades encuentran para objetivar y en realidad burocratizar, en el buen sentido de la palabra, una serie de procedimientos, como hace uno si se pelea con el vecino. Bueno, antiguamente iba y le pegaba un palo en la cabeza. La forma que presupone el Estado es que hay un mecanismo que es la Administración de Justicia, donde si uno tiene una diferencia que no puede resolver con alguien, va y plantea su derecho y a través de ciertos cuerpos normativos, que son las leyes y los reglamentos, se establece cómo resolverlo. ¿Y en qué se diferencia el concepto de Estado de los conceptos de territorio y nación? Bueno, el territorio es el ámbito físico, el ámbito geográfico en el cual un Estado tiene jurisdicción. Y la nación aludiza ahí básicamente a la población, al conjunto de gentes que habitan en ese territorio. ¿Es lo mismo Estado que gobierno? El gobierno es una instancia fundamental del Estado, pero no es la única. Tenés además otras instituciones u otros conjuntos dentro de lo que es el Estado. Por ejemplo, la burocracia. Es lo que el común de la gente llama el sector público, los empleados públicos. Eso es parte del Estado. Como es parte del Estado también el conjunto de aparatos que mantienen un orden a partir de su control sobre los medios de violencia legítima, que son las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Policía. Por último, vamos a ver al Estado como un sistema institucional económico, es decir, desde la perspectiva del ordenamiento económico que representa el Estado. Para ello vamos a ver una breve definición de lo que es un sistema económico. Se trata de la estructura resultante de la producción, la distribución y el consumo de servicios y productos. Por ejemplo, el sistema económico capitalista, y ese es el que nosotros vamos a desarrollar. El capitalismo es un ordenamiento social específico que tiene como base la existencia de la propiedad privada. Ese orden no es el único posible, ni pertenece al dominio de lo natural, sino que se ha conformado en el marco de los procesos de desarrollo de sociedades específicas. Es por lo tanto un producto histórico y por tal tiene formas diferentes según sea el país que estemos estudiando. ¿Cómo se relaciona entonces el Estado y el sistema económico? Bajo la regulación y control del sistema capitalista por parte del Estado, como garantía del derecho de la propiedad privada y de los contratos, y además porque es el aparato regulador de la economía, legitimador y reproductor de las relaciones de producción vigente, condiciones generales de infraestructura económica y sistema legal necesarias para el capitalismo. También tiene una función de redistribución y de proteger y desarrollar las fuerzas de trabajo.